Aquí estamos de vuelta de unos paisajes para nosotros muy queridos en el oeste, porque es Mojácar y parte de Almería, que se reconoce bastante bien, en una película que fue un impacto. La primera ya fue un impacto, pero todavía no se sabía muy bien aquello. Se estrenó en el Carlos III de Madrid, en el Palacio de la Prensa, por un puñado de dólares, y solo algunos, que veíamos todo, nos dimos cuenta de aquello, como cuando hablaba Juan José Plans antes de empezar la película, lo de James Bond. El primer James Bond no pegó tanto. Lo vimos algunos que nos gustaba la ciencia ficción. Nos sorprendió. El Doctor no. Pero el segundo no ya se vio, ¿no? fue Claro. tremendo, ¿no? El segundo ya, Desde Rusia con Amor, fue una bomba, igual que pasó con esta película, que es del año 65. Y solo a título indicativo os digo que el año 65 fallece en Londres un poeta, crítico literario y dramaturgo llamado T.S. Eliot, con obras como Asesinato en la Catedral, etcétera, etcétera. Y también a la edad de 90 murió el estadista británico y premio Nobel de Literatura, Winston Churchill. Esto es en un momento cuando el señor Leone vive la gloria y también padece persecución crítica, ¿no? Sí, porque sí, al pobre Sergio Leone, yo creo que hasta el final, hasta Eres una vez América, no se le reconoció el talento enorme que tenía. Solo algunos del tipo de Prada empezaron a descubrir que hasta que llegó su hora, que era una vez el oeste, se llamaba, ¿no? Sí. Era una vuelta en West. Bueno, estaba un cineasta que contaba de otra manera distinta, ¿no? sí. Por cierto, que cuando él, y eso lo había leído yo hace tiempo, que les ponía la música, componía Morricone, entonces, Sí. por ejemplo, el tema tan bonito de Hasta que llegó su hora, que era elegiado, que era maravilloso, pero lo ponía en los ensayos. Porque cuando se rodaban con sonido directo, Sí, no claro, podían claro, montar sí, sí. en los ensayos. Y eso ocurría con mucha frecuencia, sobre todo a los que películas de este tipo tenían que hacer un doblaje luego, porque estaban mezclados. Klaus Kinski alemán, el otro americano, otro italiano, españoles, como hay aquí muchos, porque cuando yo filmé Volver a empezar, a mí me lo pedían las escenas, Ferrandis, Bódalo sobre todo, que yo rodara con el canon de Pachelbel. Se acostumbraron de los ensayos y las escenas ya realmente, como nosotros no hicimos sonido directo, ellos están muy suave. Cuando había una pausa, yo mismo subía, o subía el que estaba encargado de una radio que metíamos un cassette, y se acostumbraron. Y luego leí yo que Robert De Niro estaba tan acostumbrado en todas las escenas, que hay música a lo largo de la película, mudas, que hay muchísimas, que él pedía continuamente rodar con la música de Morricone, que es un músico extraordinario, ¿no? Y por otra parte, Sergio Leone más confiesa que muchos diálogos fueron suprimidos en sus películas y sustituidos por la música, ¿no? Bueno, luego cuando rodó con la película con Ronald Joffé, que le daba mucho miedo porque decía que era una película de una gran envergadura, La Misión, hizo una banda sonora portentosa, estudiando parte del barroco, y hizo de los monjes, había un punto de gregoriano también. Es un músico extraordinario, porque luego él es un músico tipo Bernaola, con unas superficies y unas atmósferas, pero bueno, aquí lo que pasa es que yo creo que el entronque Morricone, Clint Eastwood, Sergio Leone revoluciona, le cambia la cara. Hombre, se ha discutido mucho si Ennio Morricone es un buen compositor de bandas sonoras, porque claro, rompe el concepto de banda sonora, que tenía que ser una cosa que se deslizase en la película, mientras que las bandas sonoras, sobre todo estas de esta trilogía de Ennio Morricone, son bandas sonoras, digamos, estridentes, ¿no? Que llaman la atención del espectador y que incluso hay veces casi que la apartan de la película, ¿no? Porque es una música que resalta mucho, ¿no? Y ha habido gente que ha discutido esto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estas películas, sin las bandas sonoras de Morricone, serían otra cosa, ¿no? Un clásico de Raúl Walsh, uno de esos, cuando hagan así con el meten el col, tangling, y suena, lo acompaña una música, siempre, una música de cualquier tipo. Pero es un toque de ironía y también claro, de humor. De hecho, yo recuerdo que recuerdo como estáis subrayando y también confirmo.
cuando se estrenaban las películas estas, de esta trilogía, uno salía del cine prácticamente con la música, tatareándola, porque le había impactado casi como los propios personajes. Tenía un significado muy especial, casi como cuando vimos Objetivo Birmania, lo que era los pájaros de la selva, ¿no? Salías, o sea, la música en estas ha tenido un papel muy Es fundamental. inconcebible la figura de Sergio Leone o el cine de Sergio Leone sin la música de Morricone. O sea, no Y pasa como Fellini y Nino Rota, ¿no? Sí, No se puede Claro, concebir, ha habido unas parejas cinematográficas maravillosas, ¿no? Yo pensé una cosa, Vicky, además que decías tú, que se dio cuenta enseguida de que la partitura o estas frases de la partitura podían sustituir a frases del diálogo. Y yo creo que ahora, al menos en este año en el que estamos, que creo que es lo que convierten a esta película en realmente políticamente muy incorrecta, porque va justo en contra, por su manera de ser y de estructurarse, contra de, pues, de esta apología del diálogo en la que vivimos, ¿no? Es decir, que en esta película, con estos personajes donde el diálogo no existe, es decir, como mucho es una ráfaga, si pueden disparar no hablan, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que es de una incorrección política brutal ahora en los tiempos que estamos. O sea que creo que con los años, y eso es lo que hace a lo mejor grande a un cineasta, todavía ser más incorrecto, entre comillas, ¿no? Hombre, es que yo pienso que a Sergio Leone, él dice que las dos grandes influencias que recibe, bueno, él la verdad es que reflexiona mucho sobre su propia obra, sobre la que, por cierto, tiene un elevadísimo concepto, y dice que las dos grandes influencias de su obra son, por una parte, el neorrealismo, que es lo que le lleva a ser tan detallista, ¿no? Y por otra parte el cine mudo, ¿no? Que es de donde extrae el aliento poético y la abstracción. Y la verdad es que esa mezcla... Y la comedia del arte. Él hablaba mucho también Sí, de también, la comedia del arte. sí. Bueno, él era hijo de un director de cine. En la comedia del arte yo creo que ha heredado sobre todo los estereotipos. Es decir, en las películas de Sergio Leone no encontramos complejidad psicológica, encontramos que hay siempre estereotipos y sobre todo estereotipos muy directos. Yo antes, cuando mencionaba la desmitificación del western, no quería decir que no creara mitos Sergio Leone, sino que lo que despoja a los personajes de sus películas de esa sublimación que existía en el western clásico. Es decir, en el western clásico, para que alguien asesine, se le dan una serie de motivos, ¿no? Sergio Leone decía que él, en la reelaboración que hace el western, lo que quiere es que el vaquero deje de llamar a su caballo con un silbido. A eso le parecía una horterada. Y que entonces lo que había que hacer era que la acción fuera despojada y que no se explicara y que no se adornase con estos pequeños detalles de humanidad, ¿no? Y es curioso porque los personajes en esta película, incluso el coronel Mortimer, que digamos que tiene una razón para matar al indio, una razón que es la venganza, digamos, ¿no? O la restitución la expiación del dolor que le ha causado la muerte de su hija, pero sin embargo vemos que también mata a otros que no son el indio, ¿eh? O sea que el coronel Mortimer también es un cazador de recompensas. No, ahí están todos Ten en cuenta implicados. que el año anterior Anthony Mann había hecho Cazador de recompensas, que hemos visto aquí hace poco. Yo creo que él exprime el zumo de todo el western. Él y Bertolucci y todos los que están con él, y Lucio Tesari. No hay nada nuevo, es decir, los personajes se mueven, te voy a apuntar, venganza. Han matado a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu hija, a tu sobrino. No hay eso nada es un nuevo. tema. Por odio. La presencia de la guerra civil, el odio que tiene. Matanzas a indios, lo mismo que han hecho en todos los western clásicos. Cazadores de forajidos, tipos que van a cobrar su recompensa, son fríos, son lacónicos, es decir, que ellos hacen una batida por todo. Pero bueno, lo cuentan de otra manera. Otros sentimientos positivos están en el western de John Ford, no están aquí, evidentemente. No, claro. Pero sí, cuando él puede filmar, filma el Monument Valley. Sí, y trata de aproximarse al momento elegíaco de lo que ha supuesto John Ford en unos planos realmente estupendos. Yo donde voy es que, y he leído muchas entrevistas con Sergio Leone, incluso le conocí personalmente, él hablaba de la influencia de su padre, porque había sido una estrella del cine mudo, de la dirección en Italia. Su madre era actriz, es decir, él prácticamente no es que fuera de esto, había nacido en el mundo del cine. Y como tú muy bien dices, entra en el neorrealismo. Empieza de chico de traer los cafés con De Sica. Con De Sica, sí. Pero yo creo que su influencia más grande, la pueda reconocer o no, es el cine japonés. Sí, no, Kurosawa. sin duda. O sea, que no hay duda, él cambia. Él ve la película Yojimbo y no es que compre el argumento de un tipo que hay dos grupos que se llevan mal y él está en medio. El tempo. Compra la narrativa, el tempo, la violencia, ¿eh? Porque, ojo, Los Siete Samuráis es una película. Y cuando él ve
La película de John Sturges, que es la película que más le había fascinado en su vida, que es Los Siete Magníficos, dice, toma, es posible. Igual que este ha adaptado Los Siete Magníficos, se puede adaptar Yojimbo y cualquier cosa. Duelo de Titanes también le encantaba. ¿Por qué? Dice, pues, todas las que están como estirando el tiempo, todas las que se dilata el tiempo, se suspende y ahí va Él siempre, a su propio dijo estilo. que en la película que le hubiera gustado hacer, por estos años decía, que era Duelo de Titanes pero sin Rhonda Fleming. Decía que Rhonda Fleming destrozaba la Vale, película. Dios. Y entonces, efectivamente, sus películas un poco son eso, ¿no? Son Duelo de Pero Titanes sin Rhonda Fleming. Y muy basadas, digamos, que en la cultura popular, ¿eh? Porque lo que Sí, estaba sí, diciendo sin duda. Oti antes me hacía gracia. En novelas porque como esa que es has traído gracioso. tú, ¿no? Mira, novelas como estas. Esta es una novela de entonces, esta es una colección western, por ejemplo. Que se llama Drácula Sí, en el oeste. la traje porque ya me pareció, vamos, la desmesura total, ¿no? Pero lo que decía Oti me hacía gracia porque estaba recordando los pocos diálogos que tiene y es eso, pues, ¿qué nos jugamos? El pellejo, ¿no? O sea, que es una cosa muy concreta y muy de novela popular. No nos olvidemos que en los años 40 el mallorquí y también con Estefanía,